hermoso. Adorarle, alabarle, exaltarle, exaltar su precioso nombre. Amén. Vamos a hablar de aquel que venció, porque esa palabra es la más importante en este día, ¿verdad? Recordar en este domingo que Él venció. Venció la muerte, venció todo aquello que se levantó en contra de Él. Y teniendo esa claridad nosotros vamos a entender, y así nos lo dice la palabra, porque vamos a estar ahí metidos en la palabra, que si Él venció, venció para nosotros, venció por nosotros. Y vamos a ver qué significa esta palabra, qué significa vencer. Vencer en su significado propio como palabra significa sujetar de alguna manera, aventajar, ¿cierto? Derrotar, ganar, dominar, superar y también podríamos decir que prevalecer. Todas estas palabras nos hablan de ese vencer como algo que es definitivo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de vencer estamos hablando de algo definitivo, algo que ya sobrepasa el derrotar, el ganar, el dominar. Ya hubo una superación, ya se prevaleció por encima de todas las cosas. Entonces, en el significado como tal de la palabra vencer es muy importante, ¿no es cierto? Quiere decir que vamos más allá, que estamos adelante, que ya lo logramos, que ya lo logramos. Y siempre esta palabra, si hablamos de que se dominó, que se ganó, pues siempre cuando uno gana y cuando ha sido el vencedor que pase de ahí para adelante, que se disfruta la victoria, ¿cierto? Si uno vence algo, eso que ya venció tiene unas consecuencias para su vida, unas consecuencias que son claras. Hablando ya de nuestra vida espiritual, pensemos cada uno de nosotros, quienes nos están viendo y escuchando a esta hora, ¿qué venció cada uno de nosotros? Pensemos en eso. ¿Qué hemos vencido? ¡Wow! Muchas cosas. Vencido la muerte, vencido el dolor, la desesperación, tal vez, que tantas cosas. Ya vamos a ir a recordar varias cosas que hemos vencido, ese problema con la familia, esas situaciones que han sido fuertes. Vencimos el pecado. Ahora, hay que ver, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, cómo vamos venciendo, cómo ha sido ese vencer y si realmente estamos venciendo. Porque no podemos conformarnos como que vencimos una vez y ya eso fue, una vez vencimos. Pero a nosotros no nos gustan los procesos, ¿cierto? Porque el proceso duele, el llegar a vencer otra vez. Por eso nos dice la palabra y de una manera muy importante que Jesús venció una vez y para siempre. Esa no vuelve a pasar, porque hay cosas que en nuestra vida son muy duras, que tuvimos que pasar cosas muy tremendas para entender. Vamos a ver más a la luz de la palabra allí en Lucas 24, versículo 1. Vamos a ir mucho por la palabra, porque la palabra nos muestra cómo Jesús venció. Y si nosotros
entendemos a la luz de la palabra cómo fue ese vencer de Jesús, vamos a entender que nosotros también somos vencedores, que somos victoriosos en Él. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los hombres y a todos los demás, a todos los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían que, ¿qué dice ahí? Locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pero fijémonos en estas dos palabras que están allí en los versículos 5 y 6. Y dice que como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nosotros no podemos olvidar esta palabra. Él vive. Nuestro Señor Jesucristo vive. Porque algunos se han empeñado el pasar del tiempo, de los años, a decir: ese murió. Y la otra palabra clave es: no está aquí, sino que ha resucitado, porque ahí está la clave de lo que fue dejado para nosotros: la vida y la resurrección, que fue conquistada para cada uno de nosotros. Y fácilmente, es que miren ustedes cómo la palabra nos habla de hermoso, que fácilmente se nos olvidan a uno las cosas, porque el Señor lo anunció. Jesús lo anunció. Entonces, ¿qué les dice? ¿Qué les dice el ángel? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. O sea, que todos habían sido advertidos. Se les había hablado y hoy el Señor nos está hablando. No olviden que yo estoy vivo. No olviden que yo resucité. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. No se les olvide. Y no se nos puede olvidar con el paso de los años. No se nos puede olvidar cuando compartimos a otros. No se nos puede olvidar que son dos palabras claves. La vida es lo que nosotros tenemos y la resurrección. Segunda de Timoteo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, está hablando aquí Pablo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Quien nos salvó y llamó con llamamiento, así es, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ¿qué dice ahí? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, ¿qué quitó? La muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Quitó la muerte, venció la muerte, nos está diciendo aquí la palabra. Y está diciendo Pablo, y que también la inmortalidad por el Evangelio es lo que estamos viviendo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por esa muerte, por esa resurrección y por esa vida. Es que nosotros podemos hacer todo lo que hacemos. Y por eso es que somos lo que somos. Y por eso es que podemos hablar con seguridad de esa muerte, de esa resurrección y de esa vida. A nosotros eso nadie nos lo puede quitar. Eso que nosotros estamos creyendo nadie lo puede quitar. Y de esa manera nosotros debemos sustentarlo y hablarlo así. Porque a veces pensamos, no, pero es que yo hablo y a veces es como difícil porque no sé. Son las mismas palabras de Jesús las que saldrán de nuestra boca. Es el Espíritu Santo a través nuestro. Entonces nosotros no nos podemos avergonzar de algo que es real, que nosotros estamos disfrutando y que vamos a disfrutar metidos en la palabra y creyendo en esa muerte, en esa resurrección, en esa vida hasta el último día, hasta el último segundo de nuestras vidas. Pero a veces nos falta como seguridad. Como que decimos, Jesús venció, y cuando estábamos allí en la parte tradicional, uno lo veía como lejos, ¿no? Jesús venció, pero eso no me ha llegado a mí todavía. No lo he logrado conquistar yo. Si yo pienso que Jesús venció, pero yo no estoy venciendo, nos tenemos que devolver y entender qué fue lo que pasó en la cruz. Porque si no, no vamos a avanzar en nuestra vida cristiana. Vamos a decir, pero es que eso no es conmigo, no lo entiendo de esa manera, no sé cómo es. Isaías 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Versículo 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones.
versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿En dónde lo estamos leyendo? En Isaías, sí, en la palabra de Dios, en Isaías. Todo estaba mostrado, todo estaba claro, todo hoy es evidente a nuestros ojos, un plan, un propósito. Por eso nuestra vida no es gratuita, no es porque sí. Yo realmente me siento muy bien cuando hablo con alguien y ese alguien tiene en su cabeza es que yo no tengo ningún propósito, es que yo debería morirme, es que mi vida no vale nada, es que es hermoso hablar con una persona de Dios así. Veámoslo de esa manera. ¿Por qué? Porque la persona lo que tiene en su cabeza, lo voy a decir como es basura. Porque si nosotros entendemos del propósito de Dios y podemos explicarlo como nos lo dice la palabra, nos damos cuenta que la vida es algo que ya fue conquistado para nosotros. Y que es maravilloso. Y que siempre se nos ha hablado de esa vida, que siempre se nos ha hablado de la resurrección. Entonces, ¿quién puede decir es que mi vida no vale nada y poder explicárselo, ¿verdad? En cuanto a la vida y la resurrección. Y cómo nosotros estamos llenos de la vida de Dios, llenos. Y que ya esta vida fue conquistada para cada uno de nosotros. Primera de Corintios 15, versículo 1. Yo sé que de pronto están pensando, a mí me ha pasado que vienen esos pensamientos a mi mente, que mi vida no vale nada, que yo estoy definitivamente porque quién sabe aquí en este mundo, Dios se equivocó, pero ¿cuál Dios? Empiezan a formarse una cantidad de cosas y conceptos en nuestra cabeza. Eso es lo que quiere el enemigo, porque la verdad es otra. Y por eso les digo, debe ser maravilloso para nosotros poder llevar vida a otros y explicarles que esa vida es una vida que, como siempre también nos lo dice la palabra, es una vida que debe llevar mucho fruto. Claro que sí. Primera de Corintios 15, 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está lo que nosotros no podemos negar. Lo que nadie podrá negar, lo que les decía a ustedes, ya para nosotros ha sido entregado, ya para nosotros
es algo que vivimos. Aquel que dice es que no me interesa, se está perdiendo de lo más importante. Porque una cosa es que yo piense que tengo vida, y así vemos hoy en día el mundo. Yo tengo vida para hacer lo que yo quiera. Yo tengo vida para, mejor dicho, derrocharla, para hacer esto, para hacer lo otro, para inventar, para destruir mi propia vida. Tengo libertad. Y pienso que esa es la verdadera vida y la verdadera libertad, pero resulta que no. Y yo pienso que muchos pasamos por ahí, pensando que lo estábamos haciendo bien, que todo estaba perfectamente, que esa era la vida, cuando nos estábamos consumiendo a nosotros mismos. Hebreos 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nosotros podemos vivir muchas cosas, por más difíciles que pensemos nosotros que son, pero Jesús las vivió todas, todas. Y por eso nosotros podemos estar ayudados por Él en gran manera, porque así Él ya lo vivió en esta tierra, así Él venció, y nosotros vemos cada una de estas palabras. ¿Y qué decimos? Vemos la muerte derrotada. Vemos que Jesús realmente venció. Vemos la vida que fue conquistada para cada uno de nosotros, y ya vamos a ir allá. ¿Cómo es que nosotros estamos venciendo todos los días? Si realmente estamos venciendo todos los días. Apocalipsis 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y tengo, dice el Señor, las llaves de la muerte y del Hades. Lo que nosotros tenemos acá escrito es aquello que ya fue vencido. Es esa seguridad que nosotros debemos entender. Porque cuando yo digo que alguien venció con todo este significado que estábamos hablando de cada palabra, cuando yo digo con seguridad que yo vencí algo, pongamos por ejemplo aquellas cosas más difíciles que nosotros hemos vivido. Yo vencí la droga, yo vencí el alcohol, yo vencí la muerte. Esas son cosas fuertes donde hubo unos procesos bien profundos. Entonces, ahí ese testimonio grande que tenemos nosotros de que vencimos. ¿Quién estuvo con nosotros en ese vencer? El Señor, nuestro Dios. Entonces, a veces como que en el mundo, ¿a quién se le atribuye? Al propio hombre, ¿no? Yo vencí, yo gané, pero no estamos mirando quién lo hizo primero por cada uno de nosotros. Esa seguridad de que no estamos venciendo solos es lo que el Señor quiere recordarnos en este día. Sigue habiendo algo, siguen siendo muchas cosas que no hemos podido vencer en nuestras vidas. El Señor nos lo dice a través de su palabra, que nosotros vamos a tener aflicciones, pero que Él ya venció, que Él ha vencido al mundo. Y ese venció no fue para Él, ese venció fue para cada uno de nosotros. Él no murió en la cruz por Él, sino para cada uno de nosotros. Por eso hoy estamos hablando de esto, tener claridad de que Él venció. Porque cada día nuestra vida es seguir venciendo las dificultades, las situaciones, el pecado, cada una de las cosas que nos acecha y nos acecharán. Hoy en día, como vemos el mundo con tanta tribulación, con tantas cosas, que cada día vemos peores cosas, decimos, ¿verdad? Cada día vemos peores cosas y serán cada día peores porque la palabra de Dios nos las habla, nos dice que es así. ¿Qué hacemos? Todavía hay muchas cosas en las que salimos corriendo, porque nuestra carne es difícil luchar, ¿verdad? Pero tenemos que mirarlo a Él. Tenemos que entender cuál es el verdadero sentido. La misión de Jesús no termina con su muerte. No termina con su muerte. Ahí viene la resurrección, viene la vida y ahí seguimos nosotros. Ahí seguimos nosotros como hijos, como herederos. Ningún otro líder que alguien pueda decir, es que hubo otro líder religioso que hubiese hablado de su muerte y de su resurrección. Ninguno. Solamente Jesús. Y eso es lo que nosotros vemos en la palabra. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira
en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces sabemos que Jesús viene nuevamente. Y si Él venció, y se nos ha hablado a través de la palabra que Él vuelve, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde debe estar nuestra fe? Aquí nosotros podemos ver en la palabra cómo Pedro le dicen, como decir en esas palabras tan bonitas, ¿verdad? Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo vas a pensar esas cosas de ti? Y el Señor, ¿qué le dice? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y cuando nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos, quítate de mí, Satanás, porque nosotros mismos somos el tropiezo, porque no creemos. Porque decimos, ¿será que yo sí voy a poder vencer estas cosas? Seguimos poniendo nuestra mira no en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús, ¿cómo venció? Nos lo dice acá la palabra, poniendo las cosas, poniendo la mirada en las cosas de arriba, poniendo la mirada en Dios y no en los hombres. Él iba a padecer muchas cosas muy duras, muy difíciles. ¿Qué vivimos nosotros todos los días? ¿Qué tenemos que conquistar todos los días? Si nos ponemos a mirar, todas esas cosas pueden ser muy terribles, y a veces cuando hablamos unos con los otros decimos, uy, no, pero lo que vive esa persona sí es tremendo a comparación de lo que yo estoy viviendo o de lo que me está pasando a mí. Podemos vivir cosas muy fuertes, pero Jesús ya venció por nosotros. Y nosotros ahí parados vamos a ir venciendo todos los días, pero sigue diciendo la palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús fue a morir en la cruz por cada uno de nosotros, pero su muerte fue todos los días mientras estuvo en esta tierra. Morir a Él mismo. Y a eso es a lo que Él nos invita en este día. Mueran todos los días. Tenemos que morir todos los días a tantas cosas para poder llegar a la verdadera vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice ahí? La perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y ahora lo estábamos diciendo, cómo la palabra nos muestra y nos da esa seguridad. Es que la seguridad no es algo que nos están contando, y por eso la palabra de Dios es lo principal. Porque si alguien a quien yo le digo, a cada uno de nosotros nos pasó, es que ¿quién dice eso? ¿Eso dónde está escrito? Acá, venga, le muestro. Es que todo está en la palabra, es real, es verdadero. Jesús venció a la muerte una vez y para siempre. Para siempre. Nada
será igual y ninguna otra persona va a morir por nosotros. El aquel, la aquella, y yo muero por ti, mi amor, te doy todo. Ese muero por ti que es tan romántico. Es bonito ser romántico. Son bonitas las palabras de amor. Pero yo les digo a mis hijas y a mis hijos, pero sobre todo a mis hijas mujeres, ustedes ya tienen un amor que es demasiado grande como para creer a veces esas palabras que no son reales. Porque así somos los hombres, ¿verdad? Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fue imposible que la muerte retuviera a Jesús. Aquí se está hablando de todo lo que pasó, de todo lo que quisieron hacer. Murió y ya, pero la muerte no lo pudo retener. Y es en eso que nosotros creemos, en ese vencer. Primera de Juan 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, nos dice la palabra de Dios, porque el amor de Dios enviando a Jesús a morir por nosotros, el amor de Jesús por nosotros dio claridad sobre ese amor que debe reinar entre nosotros. Y por eso nos dice la palabra que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Si yo no amo a mi hermano, si yo no amo a los demás, ¿qué quiere decir eso? Que yo no he pasado de muerte a vida. Porque si el Señor lo hizo con nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a vivir de la misma manera? A nosotros como creyentes se nos concedió la victoria sobre la muerte. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Se nos concedió la victoria a nosotros sobre la muerte, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él venció por cada uno de nosotros. Él venció la muerte. Y nosotros ahí de pronto pensando, ay, pero esto sí será importante o no. ¿Esto sí tendrá trascendencia en mi vida? Ahora, la pregunta que nos hace el Señor a esta hora es, ¿ustedes están venciendo? ¿Ustedes sí se sienten vencedores? Porque, a ver, es como que
nosotros, vamos a ponerlo en un ejemplo de algo clásico en la familia, algo que vivimos todos los días. Yo voy como padre, trabajo, realizo mis actividades, estoy todo el día pensando y cómo va a ser para la comida, y cómo va a ser para los servicios, y cómo va a ser para las vacaciones, y cómo ese bienestar a nivel espiritual, y cómo les comparto la palabra, y cómo oro para que la familia esté bien, para que Dios haga en la familia. Entonces, ahí ese padre, esa madre está todos los días venciendo, ¿verdad? Venciendo una cantidad de cosas que se presentan, y esos hijos pueden estar seguros que esos padres están venciendo todos los días, ¿no es cierto? Ahora, con nuestro Señor Jesucristo, esa es la seguridad que nosotros debemos tener. Él venció, nosotros debemos vencer. Nosotros debemos vencer todos los días. Y esa es la pregunta, ¿yo estoy venciendo todos los días? Porque lo veíamos en la palabra y lo entendemos así. La palabra nos habla de Jesús desde niño, ¿no es cierto? Fue un proceso de toda la vida hasta que Él murió en la cruz. Fue un proceso de ir muriendo a Él mismo, pero a la vez de ir venciendo todos los días. ¿No es cierto? Ir venciendo todos los días. Ahora nosotros estamos venciendo todos los días. Estamos venciendo a qué? Cada uno de nosotros sabe lo que está viviendo que causa dificultad. Ahí donde nosotros decimos, uy, no, yo no puedo. Yo no puedo. Decimos eso, ¿verdad? No, yo no puedo. No, pero es que no puedo, me queda grande. Eso no, 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 no. Y pueden pasar años en ese yo no puedo. Ahora, cuando ese yo no puedo o yo quisiera que fuera de otra manera y se refiere a las otras personas, ese es otro cuento completamente diferente. Porque ahí es cuando nosotros deberíamos decir de nosotros mismos, quítate de mí, Satanás. Porque yo lo que puedo hacer por los demás es orar, es clamar a Dios, es poner a cada persona delante de Él. Es que lo que yo he logrado conquistar y donde yo he logrado vencer, ellos también sean vencedores. Porque nosotros tener una jeringa y le pasó la fe, le pasó el amor, el conocimiento de la palabra. Quisiéramos que fuera así, eso sería maravilloso. Pero nosotros, el Señor nos está diciendo, Señor Jesús nos está diciendo en este día, sigan mi ejemplo. El día que Él venció en la cruz fue el resumen de toda una vida. Fue el resumen de toda una vida para llegar a vencer. Vencer, vencer de una manera como nosotros lo disfrutamos hoy en día. Que no tiene ninguna comparación con lo que nosotros vivimos. Como lo dice Pablo, es que yo no merezco lo que me dan y cómo me llaman y todo, porque no tiene ningún punto de comparación. Pero nosotros, ¿cómo estamos venciendo todos los días? Tenemos al que venció con todo lo que nosotros podemos decir y nos muestra la palabra. Por eso lo seguimos. Y porque Él nos ha dado, Él nos ha entregado el poder, la autoridad, el vencer la muerte y tener vida, porque Él es el que nos ha dado una nueva vida. Entonces pensemos en que no estamos pudiendo vencer. ¿Y por qué no? Miremoslo a Él todos los días y pensemos que no estamos venciendo. De pronto no estamos venciendo el temor. Es ese temor de todos los días, esa inseguridad de todos los días. ¿Y qué pasará? ¿Y será que esto sí? ¿Será que esto no? Nos entra la angustia, la desesperación. Domina en nuestras vidas el dolor. Dice, tengo un dolor tan profundo.
que lo que maneja mi vida no es esa vida y esa resurrección. Ese que yo soy un vencedor. Sino lo que maneja mi vida es el temor, el dolor, muchas veces el orgullo. Aquí en la palabra, en lo que hemos leído, se ve el amor de Dios. En todo se ve el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, el amor de Jesús hacia cada uno de nosotros. Y no hemos podido amar ni siquiera a los de nuestra casa. Nos cuesta orar por ellos. Si yo no muero al rencor, a la rabia, a la falta de perdón, todos los días venzo eso, ¿yo cómo voy a orar por el otro? Es que somos hombres, pecadores, imperfectos. Entonces aquel que diga, no, yo eso ya lo vencí, yo a esa persona la amo, a esa persona, por esa persona voy a orar siempre, pero si esa persona me está ofendiendo, me está dañando, estoy viviendo cosas difíciles con esa persona, olvidémonos, eso es puro cuento que, no, yo sí ya perdoné y no pasa nada y todo está perfecto. No, eso significa el vencer todos los días. Que podamos vencer todas esas cosas. Lo tenemos todo porque ya el Señor lo hizo por nosotros en la cruz. Él venció el temor, la angustia, la desesperación, el dolor, lo que pudiera ser orgullo. Entonces, es el vencer de todos los días. Vencer el mismo hecho de que nosotros vamos a llegar a tener problemas. Porque no queremos tener problemas, nadie quiere tener problemas. Pues uno no va a decir tampoco que vengan los problemas porque no, tampoco. Pero los vamos a tener. Y a veces como que terminamos discutiendo con el Señor diciéndole, pero ¿por qué me mandas todas esas cosas? ¿Pero por qué pasa eso? Y es que ¿por qué me mandas? ¿Ah? ¿Por qué me mandas? Como si Dios nos estuviera castigando, como si una maldición sobre nosotros. Ahora que si nos portamos mal, eso también es otra cosa. Son las consecuencias de lo que nosotros hacemos mal. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada arriba. Porque si vemos los problemas todos los días y ponemos nuestra mirada ahí, yo ya no estoy venciendo. Jesús, ¿dónde puso la mirada? ¿Dónde piensan ustedes que él puso la mirada? En el Padre, en el Padre. Por más pistas que él tuviera, él no se imaginaba lo que iba a ser ese día a día de lo que él vivió en sus últimos días. Pero llegó a la muerte y llegó a la resurrección y llegó a conquistar las llaves de la muerte. Ya lo leímos, ¿no? Entonces, eso ya está para nosotros. Él ya venció para nosotros. Nosotros somos herederos de victoria. Nosotros somos victoriosos. Y desde ahí es que tenemos que partir todos los días en nuestra oración. No en la derrota, no en que no sé qué hacer con esto, es que ¿por qué me mandas esto a mí? Todos los días delante de Dios tenemos que vencer hasta las más pequeñas cosas, la pelea, el problemita, vencer en nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestra prepotencia, el querer pensar que lo sabemos todo, que no necesitamos de nadie. Porque el principal enemigo, y vuelvo y lo digo de nosotros, somos nosotros mismos, con todo lo que llevamos dentro. Hasta las más pequeñas cosas, todos los días, hablan de ese vencer. Y eso debe hacernos orgullosos, porque podemos ir al Señor y decirle, Señor, gracias, porque siguiendo tu ejemplo, siguiendo tu palabra,
Hoy yo me siento vencedor, me siento como tú me quieres ver. No me siento allá crucificado, muerto y sin resurrección, como se sienten algunos. No disfrutando de la vida, sino padeciendo la muerte. Vamos allí a Juan 11, versículo 25. Y estamos en este pasaje de Lázaro, de Marta, de María. Y vamos a leerlo allá desde el 17. Más bien, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Él es la resurrección, la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Vamos a orar, pongámonos en pie. Gracias, Señor y Padre de la gloria. Hoy podemos decirte, Señor, gracias. Gracias porque tú venciste, Señor. Tú venciste allí en la cruz por mí. Y fue algo tan maravilloso, tan grande, que nosotros con dificultad lo alcanzamos a entender. Como un hombre pudo tomar la decisión de entregarse por cada uno de nosotros. ¿Cómo fue? No lo alcanzamos a entender. Pero a lo que sí nos llama Jesús es a decir: yo entiendo que tú lo hiciste por mí, Jesús. Yo veo lo que tú viviste en esa cruz y lo que viviste a través de toda tu vida, Jesús. Háblale al Señor hasta ahora. Háblale a Jesús. Todos los días lo recuerdo, porque nosotros no lo vamos a hacer como lo hace el mundo, que lo vive y lo recuerda una vez al año, una semana al año. Nosotros y ellos deberían recordarlo todos los días. Y que esta palabra, vencer, sea una palabra que se afiance en nosotros. Señor Jesús, yo voy a vencer. Tú ya lo hiciste por mí. Yo soy ese vencedor, porque tú ya venciste la muerte, resucitaste, Señor. Venciste en una cruz. Y hoy nosotros te decimos: Rey, gracias, gracias, gracias. No tenemos cómo
agradecerte, no tenemos cómo vivir lo que tú viviste, Señor. Pero lo que sí podemos vivir es esa gran victoria tuya en la cruz. Por eso, en un día como hoy, debería ser todos los días de nuestra vida. Debe estar ese gozo en nuestro corazón. El gozo de saber que Él venció en la cruz por nosotros. El gozo de saber que no hemos estado solos. El gozo de saber que nuestra vida no es perfecta, que nuestra vida va a tener dificultades, que de pronto hay muchas cosas que estamos viviendo, pero que hemos creído en aquel que ya venció. Él venció. Él venció para cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas han sido derrota para nuestra vida? Y podemos decir, es que yo no siempre he vencido. No siempre he vencido. El matrimonio se acabó, perdí a mi hijo, se murió tal persona, ahí yo salí perdiendo en ese trabajo, en esa situación. Pero no, eso no nos hizo no ser vencedores. Porque el vencer significa que seguimos creyendo en Él, que seguimos siendo victoriosos. Por más que estemos viendo lo contrario, por más que estemos viendo cosas muy difíciles, somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Él venció, nosotros también somos vencedores. Somos vencedores cuando decimos, es que viví esta situación y es algo muy difícil para mí, pero estoy levantado para hablar de aquel que es victorioso, el que conquistó la muerte para mí. Y puedo vivir muchas cosas en mi vida. Puedo vivir muchas cosas. Pero cada vez que viva situaciones complejas, cada vez que me voy cayendo, cada vez que me siento derrotado, puedo mirar a la cruz. Puedo mirar hacia arriba. Decir, Él ya venció por mí. Por eso no me voy a dejar ganar de la depresión. No me voy a dejar ganar de la tristeza. Porque soy heredero de victoria. No me voy a desesperar. No me voy a afligir. No voy a dejar que triunfe el dolor. Mucho de lo que vive el mundo es que en todas estas situaciones terminan alejándose del Señor. Y es negar la victoria. Es negar la victoria. Cuando el camino nos parece tan duro. Lo que nos fue entregado, esa vida, esa resurrección, eso que el Señor conquistó para cada uno de nosotros. Es algo que, como lo decíamos ahora, nadie nos lo puede quitar. Nadie nos puede quitar eso que ya ha sido conquistado, lo que Jesús ya venció para nosotros. Nadie lo podrá quitar. Por eso hoy el Señor nos está diciendo, quita todo ese estorbo. Quita la piedra para que puedas ver la resurrección. Quita la piedra y ve que tu Jesús resucitó. Y ve que hay vida para ti. Y vence todos los días en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esta
este es el momento, este es el día de vencer. Todos los días serán días de vencer. Dile al Señor, yo quiero vencer contigo todos los días, Señor. Pon delante del Señor cada una de esas cosas que quieres vencer en ti. Hoy yo quiero vencer el temor, la angustia, te lo entrego a ti, Señor. ¿Qué hay en ti que tú quieras vencer? ¿Qué hay en ti? El desánimo a esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo quiero vencer esos ataques que trae el enemigo para mi vida. Ahí donde el enemigo quiere derrotarte y viene a hablarte y a decirte que eres insignificante y que no te vas a poder levantar y que eres lo peor, a través de quien sea que viene el enemigo a hablar todas estas cosas. ¿Cómo Satanás, que ha sido vencido, puede venir a asustarnos? ¿Cómo Satanás puede venir a decirnos que no hay victoria? Y nosotros lo creemos. Toda palabra que ha venido del enemigo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, es quebrantada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy creemos, Señor, en esa vida. Hoy creemos, Señor, en la resurrección, Padre amado de la gloria. Hoy creemos, Señor, que tú venciste en la cruz por cada uno de nosotros. Tú venciste allí en la cruz, Señor. Y nosotros somos más que vencedores por medio de ti, porque tú nos amaste y venciste para cada uno de nosotros, Señor amado. Así que somos más que vencedores en ti. Somos victoriosos, somos herederos de victoria, Padre amado celestial. Por eso hoy toda palabra de Satanás cae por tierra y no dará fruto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, vamos en camino de conquista, vamos en camino de victoria todos los días, venciendo, 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 venciendo. Oh, bendito Dios, gracias, gracias, gracias. Adórale, adórale, adórale allí donde tú estás, adórale. Mi Señor,